Ya, chicos, vamos a ver el tema de conectivopatías. Este es un tema que principalmente ha dado cabo al lupus, más que otro tipo de enfermedades. Sin embargo, igual tomé dos enfermedades más para poder hacer un poco la comparación. Dado que acá no hay como un poco de interacción entre nosotros, en lugar de poner casos clínicos, coloqué la materia de una forma resumida. Eh, Voy a resolverles dudas en un nuevo video, probablemente durante la semana. Y si es que esta modalidad funciona, lo vamos a seguir haciendo así. Si no, la próxima clase que voy a hacer, que será la próxima semana, va a ser en base a casos clínicos que los voy a ir conversando conmigo mismo. Entonces acá tenemos para partir un recordatorio de los anticuerpos. Cuando hablamos de anticuerpos en patologías reumatológicas, estamos hablando principalmente de anticuerpos antinucleares y otros más. Los anticuerpos antinucleares son los ANA, tienen mucha relevancia debido a que dentro de los ANA están incluidos muchos más anticuerpos. Los ANA no es un puro tipo de anticuerpos, sino es un conjunto de anticuerpos, que se compone de dos grupos principalmente. Los anticuerpos contra elementos solubles, que son los ENAs, y los anticuerpos contra el DNA y sus componentes, que son los anti-DNA y los antihistonas. Por lo tanto, cuando tenemos un ANA positivo, este ANA positivo puede ser derivado de un anti-DNA, un antihistonas o un ENA. Y un ENA es un grupo de anticuerpos en donde podemos encontrar muchos más. Los más reconocidos de forma universal son el anti-Ro, el anti-La, el anti-SL70, anti-RNP y anti-SMIT. Pero hay más aparte de eso. Adicionalmente, como los ANA son un conjunto de anticuerpos, es una, una forma de clasificar un montón de anticuerpos que todavía no sabemos cuáles. Podemos también ver diferentes morfologías de tinción según sea el anticuerpo que se está marcando. A partir de eso podemos encontrar tres grupos principales: antinucleares, anticitoplasmáticos, antimitóticos. Y estos los podemos ir dividiendo. Por ejemplo, los antinucleares podemos encontrarlos como patrones homogéneos, patrones granulares, patrón de centrómero, patrón nucleares, entre otros más. Lo importante acá es tomar alguno de estos datos y poder llevar a aplicarlo a la clínica. Y entre ellos cobra más importancia saber que los homogéneos en general se correlacionan más con lo que sería el DNA. En cambio, los granulares en general se condicionan un poquito más con lo que sería los ENAs. El centrómero se condiciona con lo que sería un N específico que es el centrómero, y los otros no vale la pena al menos memorizarlos todos. Pero sí tienen que saber que hay algunas páginas como esta que es de ANA Patterns que pueden consultarla para poder ver cada patrón que les salga en alguna muestra si es que se asocia a alguna enfermedad en específico. Entonces, hablando de lupus, es una enfermedad que tiene una predisposición genética que es gatillado por un elemento ambiental, lo cual va a generar una activación del sistema inmune. El sistema inmune va a partir con elementos innatos y luego se van a convertir en elementos adaptativos. Cuando se genera un elemento adaptativo, se va a generar un inmunocomplejo, y este inmunocomplejo va a empezar a generar lo que sería la clínica. O sea, para tener la clínica tengo que tener primero el inmunocomplejo. Y el inmunocomplejo finalmente va a generar que se gatillen ciertas respuestas en tejidos, lo cual va a llevar finalmente a eventualmente alteraciones irreversibles en ellos. Factores genéticos involucrados, por ejemplo, se ha visto que están asociados con ciertos tipos de HLA2. Recuerden que esos son los presentadores por macrófagos, por células presentadoras. Entre ellos el tipo específico DR, y no cualquier DR, sino DR2 y DR3. No es como, por ejemplo, una enfermedad celíaca donde con un DQ8 o DQ2 podríamos, si no lo tenemos, descartar la enfermedad celíaca. Acá no están así, pero sí hay una asociación bastante fuerte a lo que sería DR2 y DR3. En cuanto a factores ambientales, cualquier cosa que genere una lisis celular podría llevar a generar una activación de esta enfermedad. Y también algunos otros factores que expresen genes, como los hipometilantes,
o algunos factores que lo que realizan es una alteración epigenética, como algunos virus. Adicionalmente, se ha visto que hay algunos elementos ligados al cromosoma Y, y en general los pacientes que tienen más estrógeno, en donde no se expresan estos genes, recuerden que son por finalmente testosterona eventualmente, eh, en balance con estrógeno, al parecer están más protegidos. Vale decir, los hombres tendrían menos probabilidad de presentar enfermedad, no así las mujeres. Cuando nos enfocamos ya a ser un poco más específico en la patogenia, nos damos cuenta que el principal problema es una alteración en la apoptosis. En verdad es una alteración en la limpieza de los productos posapoptóticos. Se rompe una célula y quedan productos dando vuelta que no se pueden eliminar. Entre esos productos, DNA. El DNA es reconocido por una célula presentadora. Esa célula presentadora empieza a gatillar una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica lo que va a hacer es finalmente primero ser de tipo innata y luego va a generar una presentación de lo que sería el linfocito T y eventualmente se va a generar una respuesta por parte del linfocito B, generando una respuesta ya de tipo adaptativa. La respuesta de tipo adaptativa va a generar que la patogenia de esto se genera a partir de la formulación de un anticuerpo contra ese factor que nos está molestando, que era el DNA que está dando vuelta. O sea, van a formar anticuerpos contra elementos de la célula, elementos principalmente del núcleo de la célula, por ejemplo, ADN. Por lo tanto, se van a generar anticuerpos contra ADN. Y de ahí viene el por qué se forman estos anticuerpos. Finalmente, esta formación de anticuerpos se va a unir con lo que sería el DNA y van a formar un inmunocomplejo. El inmunocomplejo va a ir dando vuelta y va a poder depositarse en diferentes partes. Una cosa importante es que al tener inmunocomplejos se gatilla una respuesta del complemento, que es por una vía clásica, en la cual se va a activar mediante C3 y C4, C4 en este caso o sea, todos son con C3, pero acá también sumamos C4, y por lo tanto vamos a tener una hipocomplementemia C3 y C4. Y eso va a ser relevante desde el punto de vista de poder pesquisar estos elementos para poder valorar de forma indirecta cuántos inmunocomplejos hay y por lo tanto cuánta actividad de enfermedad existe. Esos inmunocomplejos se pueden ir depositando en varias partes o también pueden simplemente generar una respuesta inflamatoria en otras partes. Y a partir de esto podemos ver que el lupus va a generar respuestas de tipo inmunológicas y de tipo trombóticas. Es por eso que los pacientes con lupus tienen mayor riesgo cardiovascular y por otro lado tienen otras manifestaciones inmunológicas, entre ellos problemas a nivel renales, problemas a nivel neurológico, que son los de más gravedad, y también otros problemas como hematológicos, cutáneos, musculares, serositis, entre otras cosas. En cuanto al perfil del paciente, generalmente son mujeres jóvenes y que tienen un compromiso, o sea, un comienzo de enfermedad que es bastante lento. Va teniendo pic de activaciones y la mayoría de las personas tienen una clínica que no es tan florida. De hecho, los pacientes con lupus, lo más frecuente es que tengan un compromiso leve a moderado. El compromiso grave es infrecuente. En cuanto al tipo de compromisos que existen, en general se encuentran constitucionales como sensación de malestar, decaimiento, entre otras cosas. Y a esto le sumamos los compromisos osteomioarticulares y los compromisos de tipo cutáneos. Estos son lejos lo más frecuente. Si se dan cuenta, algunos llegan hasta el 90%. Luego de esto, sumamos otros compromisos como lo que serían los de tipo de serosas, como la serositis, hematológicos, los de tipo renales, entre otras cosas. Pero lo más frecuente es encontrar osteomioarticulares, cutáneos y constitucionales. En cuanto a los cutáneos, tenemos que se clasifican según su cronicidad, en agudo, subagudo y crónico. Los que uno normalmente recuerda son los agudos, el eritema malar como el clásico, que su forma recuerda un poco a la forma que tienen los lobos, y por eso de ahí se puso el nombre de lupus, de lobo. Adicionalmente, podemos ver que
hay otras lesiones que suelen ser un poco más de más tiempo de evolución. Está, por ejemplo, algunas subagudas, sin embargo, cobran un poquito más importancia algunas crónicas, como lo que sería el lupus discoide, que es un poco más frecuente. Eh, Otros elementos que no son tan clásicos o específicos de lo que sería el lupus, pero sí igual pueden hablar de lo que sería actividad de la enfermedad, sería la fotosensibilidad. Los pacientes, como tienen una alteración en lo que sería la apoptosis, en general se genera mucha citotoxicidad con cada destrucción celular y por tanto cualquier exposición a elementos que pueden generar destrucción celular, como lo que serían los rayos ultravioleta, van a generar finalmente una respuesta inflamatoria exacerbada. Y es por eso que los pacientes salen al sol y se colocan inmediatamente con mucho eritema. Adicionalmente podemos encontrar úlceras orales, alopecia, entre otras cosas. En cuanto a las manifestaciones más sistémicas, tenemos las clásicas artralgias, que en esto se caracterizan por ser unas artralgias que suelen ser migratorias, suelen ser a tejido periférico, simétricas en muchos casos, pero una cosa importante para diferenciarlos de otras artralgias o artritis, más que nada, de enfermedades como la artritis reumatoide, es que estas son no erosivas. Adicionalmente podemos encontrar elementos de inflamación a nivel de tendones y de elementos musculares. En cuanto a la parte renal, la glomerulonefritis rápidamente progresiva es la más temida. Sin embargo, en verdad hay varios tipos de afección del riñón que vamos a ver un poquito más adelante y que algunos cobran importancia debido a que sellan el pronóstico. La parte renal es una de las más frecuentes dentro de las graves. Dijimos que las neurológicas y las renales eran neurológicas y las renales eran las más graves, pero las renales son las más frecuentes dentro de las graves y por eso hay que buscarlas de forma dirigida. En cuanto a la parte respiratoria, el derrame pleural es una de las cosas más frecuentes, un exudado de tipo monocítico y que puede tener un ADA aumentado, así que eso se puede confundir con lo que sería una patología tuberculosa. Sin embargo, no comparte otro elemento del exudado típico de bacterias como tanta hipoglicemia. Igual puede tener un poco de hipoglicemia, o sea, disminución de la glucosa en el líquido, pero no es tanto. En cuanto a otras enfermedades, como por ejemplo lo que sería patología intersticial, la verdad es que no es tan frecuente, y la hemorragia alveolar también es bastante rara, pero igual tampoco se puede despreciar porque puede presentarse en contexto de un síndrome de riñón-pulmón, aunque es extremadamente raro. En general, un síndrome de riñón-pulmón uno va a pensar otras cosas antes que lupus. En cuanto a la parte cardiovascular, la pericarditis probablemente es lo más frecuente, pero como elemento como específico el lupus. Sin embargo, recordar que aumenta el riesgo cardiovascular en muchas otras cosas y por lo tanto la ateromatosis y la hipertensión también van a estar bien prevalentes en los pacientes lúpicos. La parte neurológica, los accidentes cerebrovasculares, por lo que ya hablamos antes, y una cosa importante es que pueden dar psicosis lúpica. La psicosis lúpica a veces es difícil diferenciarla de lo que sería la psicosis por corticoides. Entonces, por eso en algunos pacientes añosos que se le parte corticoides es difícil hacer la diferenciación. De hecho, en general, los psiquiatras como que tienen más herramientas para eso. La parte hematológica, lo clásico es que se presente el paciente con una linfopenia, con anemia y con trombocitopenia. O sea, todo bajo, pero la línea blanca en general son de los linfocitos, no de los neutrófilos como en otras enfermedades. Eh, si nos vamos al laboratorio, elementos inflamatorios van a estar elevados, la PCR y la VHS, aunque generalmente la PCR no se eleva tanto, la VHS está mucho más elevada en comparación con la PCR, hay como una pequeña disociación entre los dos. Dijimos ya el laboratorio, puede haber una prolongación del TTPA, pero eso es planteando que existe la presencia de un anticulante lúpico, o sea, el paciente tal vez tenga un SAF asociado. Hay alteraciones de la función renal en caso de que tenga compromiso renal. Una hipergamaglobulinemia también puede estar presente y esa hipergamaglobulinemia suele ser asociada a una hipocomplementemia C3 y C4. El análisis de orina es muy importante en estos pacientes debido a que hay que buscar dirigidamente la patología renal y lo más importante acá es buscar signos de glomerulonefritis, que sería la proteinuria con la hematuria. Si bien no todos los compromisos lúpicos son con glomerulonefritis, hay algunos que son solamente con proteinuria y algunos son con síndrome nefrótico. Pero la más importante respecto al pronóstico es la glomerulonefritis respecto al lupus. Las pruebas inmunológicas tenemos los ANA, anticuerpos antifosfolípidos, DNA, SMIT, entre otros que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en la histología se puede hacer histología de varias cosas, sin embargo lo que más se suele hacer
es histología del riñón, porque las manifestaciones renales son tan características que solo la histología renal per se pueden darte el diagnóstico de lupus sin tener nada más. Entonces, respecto a los marcadores inmunológicos que habíamos hablado, tenemos que los ANA son muy sensibles, pero poco específicos. Se suele decir que no hay lupus sin ANA positivo. Eh, Sin embargo, hay muchos pacientes que tienen ANA positivo y que no tienen lupus. Por eso es importante ver el título del anticuerpo, vale decir, cuánta cantidad de anticuerpo tiene ese paciente, y eso se mide a partir de las diluciones. Si un paciente tiene un anticuerpo que se negativiza luego de diluirlo 80 veces, o sea, uno de los 80, yo plantearía que este paciente no tiene un título significativo. Si es que es mayor a eso, yo podría empezar a considerarlo positivo. Y lo voy a considerar probablemente fuertemente positivo cuando este título ya supere los 160 o los 320. En cuanto al anticuerpo anti-DNA, es un anticuerpo que es altamente específico. No está en todos los pacientes, puede estar negativo. Y cuando está confirmado el pronóstico, los pacientes con anti-DNA suelen evolucionar con más frecuencia a patología tipo renal. Los anti-Smith son pero muy específicos, mucho más específicos que los otros. Sin embargo, tienen una prevalencia mucho más baja. Antinucleosomas suelen ser típicos de nefritis lúpica. Los antihistonas están presentes en el paciente con lupus inducido por drogas, que nunca tienen anti-DNA positivo. En vez de tener anti-DNA, tienen antihistonas. Y los anti-RO y anti-LA están presentes de vez en cuando, y en general, cuando están presentes, uno pensaría que hay más riesgo de un bloqueo AB congénito en neonatos, como lupus neonatal. Estos son los criterios del 2012 de la Sociedad Europea, si no me equivoco. Estos criterios, a diferencia de los antiguos criterios, en donde se tenían que cumplir 11 puntos de donde sacar los puntajes, 4 puntos de 11 criterios, acá me están dando 16 criterios y a partir de esto, perdón, 17, a partir de esto lo que me piden es tener 4 puntos en donde tengo que tener al menos uno clínico y uno inmunológico. Esto para evitar que se haga, por ejemplo, que exista un diagnóstico de lupus que sea puramente inmunológico sin nada de clínica, o pacientes que tenían muchas clínicas variadas, como el lupus tiene tanta variación, y solamente con el diagnóstico de elementos clínicos se hiciera el diagnóstico de lupus, porque esto quitaba mucho de especificidad al diagnóstico. Cuando se cambió a estos criterios nuevos, se otorgó una sensibilidad y especificidad bastante alta. Se dan cuenta que acá es 94 y 92%. Y son criterios que son bastante fáciles de pesquisar. Tenemos la parte cutánea, lesiones orales, la alopecia, elementos de tipo de serositis, la parte renal, que una cosa importante es que si tenemos biopsia renal, solamente con eso basta para hacer el diagnóstico, la parte neurológica, la parte de tipo hematológica y tenemos la parte de tipo inmunológica. Sin embargo, el presente año se cambiaron los criterios. O sea, bueno, esto fue un poquito el año pasado, pero fue publicado como una revista importante ya más como fuertemente este año. En donde una cosa relevante es que se empezó a categorizar el nivel de importancia de cada uno de los criterios. Vale decir, se consideró que algunos criterios eran más importantes que otros, por ejemplo la fiebre, que es un criterio que estaba en muchos pacientes, sin embargo que es muy inespecífico, se le dio solamente 2 puntos. En cambio, a la nefritis lúpica, que esta es la de tipo glomerulonefritis, se le dio un puntaje de 10 puntos, como hemos dicho anteriormente, que era un criterio inmediato. Entonces nos podemos dar cuenta que hay algunos elementos que nos dan más puntos que otros elementos. Y esto permite hacer un diagnóstico tal vez un poco más certero. De hecho, los criterios de sensibilidad y especificidad de estos son superiores a los previos, con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 96%. Esto sería lo que estaría actualmente vigente, que son los criterios de la Sociedad Europea. En cuanto al lupus inducido por fármacos, que siempre hay que diferenciarlo, lo importante es que este es un lupus que se corrige tras retirar el fármaco. En general, los fármacos que van a producir son fármacos de tipo hipoventilantes. Uno frecuente que hay que tener en cuenta es la hidralazina, que se suele ocupar mucho en Chile como antihipertensivo.
Y estos pacientes lo que hacen es que dan un lupus que no es tan severo, pero que se caracteriza por no tener una predisposición de sexo. Se presenta en igual predominio de hombres y mujeres y en la clínica, o sea, perdón, en el laboratorio encontramos siempre ANA positivo y una cosa importante es que nunca, nunca, nunca hay anti-DNA y lo que vamos a encontrar es antihistonas y así nos vamos a dar cuenta de cuál es el diagnóstico. Suspendiendo el fármaco, yo debiese esperar una resolución de esto y en general hay una correlación bastante cercana con lo que sería el inicio del fármaco culpable. Ahora, ¿qué se propone finalmente para hacer el diagnóstico esto del sacado de la guía chilena? Eh, Uno frente a clínica semiológica que te pudiese llevar a pensar que el paciente tiene lupus, debieses plantear un laboratorio apuntando a exámenes generales y exámenes de tipo inmunológicos. Sin embargo, se plantea iniciar el estudio inmunológico solamente con un ANA. Como hemos dicho, en general no hay lupus sin ANA. Sabemos que tiene un 95-90% de prevalencia, o sea, son pocos los lupus que no tienen ANA. Si es que el paciente tiene un laboratorio que es positivo, entonces vamos a pedir recién los anticuerpos que son más específicos, el anti-DNA, el anti-ENA, para poder hacer el diferencial entre lupus y otras cosas. Si es que el ANA está negativo, entonces yo debiese plantearme si es que realmente yo sigo convencido de que es lupus. Si es que mi sospecha no era tan alta, dije, pucha, puede ser lupus, le pedí una ANA y sale negativo, probablemente me voy a quedar tranquilo. Sin embargo, si yo tengo una paciente que está en la edad de lupus, que tiene muchos criterios clínicos de lupus, y yo le pido la ANA y me sale negativo, yo puedo tener una alta sospecha de que sigue siendo lupus, y probablemente lo que voy a hacer es repetir el ANA, pero agregar inmediatamente el ENA, porque puede haber algunos elementos que no se van a ver en el ANA por elementos de la técnica más que nada. Si es que sale todo negativo, yo puedo estar ya más seguro de que no es lupus y tengo que empezar a plantearme otras cosas. Si es que está positivo, entonces habría que valorar según los criterios si es que es lupus o si es que es otra enfermedad reumatológica que tal vez no tenga tan frecuentemente ANA positivo. Ahora, en cuanto a los exámenes generales, se solicita generalmente un hemograma más un perfil, una química en orina y se recomendaría a esto agregar también un CUMS y agregar el complemento. El CUMS, al menos, si se dan cuenta, en los criterios que teníamos del año 2012, se consideraba como un criterio marcador de criterio inmunológico. Ahora, si es que el paciente tiene anemia hemolítica, pierde su valor como criterio inmunológico y se convierte en criterio clínico, pero sigue siendo un criterio a fin de cuentas. Eh, este criterio no está presente en lo que serían los nuevos criterios, sin embargo, igual se considera la anemia como un factor importante. De hecho, se considera que la anemia, para que sea trascendente, debe ser de tipo hemolítica. Así que sigue siendo importante tomar el CUMS como un elemento indispensable ante la evaluación del paciente. Ahora, puede ser que si no tenemos los recursos, el CUMS lo tomemos de forma diferido solamente si encontramos anemia, lo cual no era antes. El 2012 uno tenía que tomar CUMS de norma. Tuviese anemia o no tuviese anemia porque era un factor de diagnóstico. Y lo otro importante es la hipocomplementemia, que recordemos que generalmente como es por complemento, va a tener hipocomplementemia C3 y C4. En cuanto al tratamiento, nuestro objetivo es remitir los síntomas, evitar las recaídas y buscar la nefritis lúpica. En cuanto a la remisión de los síntomas, se ha visto que se tiene que tratar de hacer con una dosis de corticoides lo más baja posible. Todo paciente siempre, 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 de los siempre tiene que tener hidroxicloroquina. El ejercicio es la única medida de tipo como de no farmacológica de cambio de estilos de vida que tiene evidencia en el lupus. De hecho, la fatiga que se suele presentar en estos pacientes mejora con el ejercicio. Es complejo a veces el inicio de este por el propio hecho de tener la fatiga, sin embargo, los pacientes que inician con una actividad de ejercicio de forma programada tienen una tasa
de remisión de síntomas considerablemente mejores a los pacientes que no realizan ejercicio. Y lo otro, los pacientes que tienen niveles bajos de vitamina D tienen más síntomas y tienen más recaídas. Así que también hay que siempre pedirla y normalizarla. Lamentablemente, en el servicio público generalmente no la tenemos disponible, así que hay que pedirla de forma particular, pero sus valores nunca alcanzan más de los 20.000 pesos. Así que generalmente con una medición de vitamina D cada cierto tiempo, o tal vez solamente pedir una en algún momento y después hacer una carga, y probablemente con eso te puedes olvidar de pedir vitamina D en muchos años. Ahora, en cuanto a evitar recaídas, la educación es lo más importante. En general, el paciente tiene que saber cuáles son los factores que lo van a descompensar, planteándose que cualquier factor que genere apoptosis puede generar esto, entre ellos los rayos ultravioleta, por lo tanto tiene que tener una protección adecuada, y no es el calor, son los rayos ultravioleta, por lo tanto si va a la nieve, por ejemplo, igual puede tener una recaída de lupus, el tabaco como elemento proapoptótico, entre otros. Y también lo otro es el evitar el estrógeno. En general, los anticonceptivos con estrógeno también pueden potenciar, o sea, generar una recaída. Entre la búsqueda de la nefritis lúpica hay que hacer siempre estudio con un examen de orina buscando la proteinuria como factor importante y buscando la hematuria y la hipocomplementemia. La proteinuria generalmente va a ser lo que vamos a encontrar más precozmente, pero lo que va a decidir finalmente el pronóstico es la presencia de nefritis, o sea, que tenga hematuria y hipocomplementemia, y si encontramos un cilindro eritrocitario, ahí hay que parar mucho las alarmas. Eh, para poder hacer un correcto tratamiento del paciente, no solamente va a bastar con hacer el diagnóstico, sino que voy a tener que plantearme cuáles son los compromisos que tiene y cuál es la gravedad de ellos. Voy a estar bastante claro de que hay algunos elementos de compromiso que son graves siempre, como por ejemplo un síndrome de glomerulonefritis lúpica o un síndrome a nivel cerebral. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen problemas neurológicos, en general yo los voy a considerar como graves sí o sí. Para los otros, probablemente me va a servir ocupar esta tabla, que es una clasificación de Toronto, en donde se otorga puntos según los elementos que tiene el paciente y según esto se la severidad. Si se dan cuenta, en la propia tabla te dicen que cualquier cosa neurológica tiene 8 puntos. Y si se dan cuenta abajo, 8 puntos ya es grave de por sí. Así que nuevamente, neurológico significa algo grave. Ahora, en cuanto a lo que es la parte urinaria, si se dan cuenta, acá colocan hematuria como 4 puntos, que en teoría no es tan grave. Sin embargo, recordemos que si estamos pensando en un síndrome nefrítico, el paciente va a tener hematuria y proteinuria. Entonces va a tener ya 8 puntos. Por lo tanto, nuevamente, esos dos elementos van a ser graves. Ahora, atención a la parte de más abajo, en donde tenemos elementos que suman menos puntos. Esto probablemente va a ser lo que usualmente vamos a estar midiendo. Probablemente no voy a medir, no voy a sacar la escala para poder ver si un paciente con una glomerulonefritis es grave o no es grave, o un paciente con una psicosis es grave o no es grave. Pero sí para poder valorar si es que un paciente con otras manifestaciones, probablemente cutáneas hematológicas, cumplen un criterio de gravedad leve, moderado o severo. En función a eso, con el corte de 4 y 8, algunos ponen 6 para considerarlo leve, voy a considerar que si un paciente está con una actividad más grave que otro. Y en función a eso voy a plantear un tratamiento. Eh, Todos los pacientes tienen como manejo hidroxicloroquina. Acá no lo puse en las siguientes formas, pero esto es una norma. Todos los pacientes tienen hidroxicloroquina. En los siguientes escalones, lo que yo voy a hacer es agregar otros inmunosupresores. Esta era una clasificación, una forma como fácil de verlo, un poco antigua. Sin embargo, actualmente se plantea hacer un manejo un poquito más escalonado de esto. Eh, en cuanto a la norma chilena, que es la que está acá, la norma chilena plantea hacer una diferenciación entre los que son leves y los que son graves, y nuevamente recalcan el uso de hidroxicloroquina en ambos grupos, pero no te dan muchas normas sobre cómo ocupar los otros. Y, me equivoqué aquí, ahora sí. Y para poder resolver eso, la norma europea del 2019 desarrolló este algoritmo en donde te dan opciones de manejo para los pacientes. Acá están los que son leve, moderado, grave, según la escala que les dije previamente, y planteando que los pacientes tienen que estar todos con parámetros
de prevención de recaídas, y todos buscando el objetivo de tener remisión o la menor actividad posible, con la menor tasa de corticoide posible y siempre con hidroxicloroquina. Entonces se dan cuenta, todos tienen este pilar, hidroxicloroquina para todos. Y lo que cambia es que los glucocorticoides en algunas partes van a ser solamente orales y en otras partes te dan la opción de colocar alguna acción intravenosa o algo similar, pero aunque realmente lo que no va a hacer más que nada es ver si va a ir aumentando o no. Tal vez si lo hospitalizas vas a ocupar una acción intravenosa. Eh, en cuanto a lo que sería terapias de tipo inmunosupresoras, eh, no voy a tomar todas, algunas sí tienen mucha evidencia debido a los precios, pero en general lo que se dispone con mayor frecuencia es la presencia de metotrexato o acetropina, que en general se recomiendan como en casos refractarios de los leves, o sea, hidroxicloroquina, corticoides no mejora, sumo metotrexato, o de entrada en los moderados, en donde podría asociar el acetropina o el metotrexato como cualquiera de los dos, sobre todo si el paciente tiene clínicas de tipo articular en lo que es el metotrexato y con los cuidados de la mielosupresión de la acetropina, como viendo el hemograma finalmente. Otra cosa que suele ser relevante son los inhibidores de la calcineurina, que estos elementos actúan en la interleuquina 2, generando disminución de la síntesis de anticuerpos. Por lo tanto, teóricamente tiene mucho como sentido en lo que sería el manejo del lupus y está recomendado tanto en el moderado como primera línea como de segunda. Y también la otra opción sería el micofenolato, que el micofenolato lo que hace es inhibir la proliferación de los leucocitos. Por lo tanto, es un poco más amplio, no solamente ataca la interleuquina como diferenciación, sino que impide toda la proliferación. Puede dar un poco más de riesgo de infección, eso sí. Nuevamente acá sería para el moderado, pero también acá esto se extrapola a lo que sería el severo. Y adicionalmente, ya en el severo, si es que el paciente no responde a esta terapia, yo puedo plantear ciclofosfamida, y si el paciente no tiene respuesta, yo podría ocupar rituximab. Ciclofosfamida es un elemento que va a disminuir la carga de leucocitos directamente, eh, disminuyendo así la actividad de la enfermedad, y el rituximab va a forzar apoptosis de aquellos linfocitos que expresen CD20. Por lo tanto, va a atacar a los linfocitos B, aquellos que liberan anticuerpos. En general se dice que el rituximab tiene un poco mejor evidencia que la ciclofosfamida. Sin embargo, esto sería principalmente para los pacientes que son más añosos y con más riesgo de tener infecciones. En teoría sería mejor tolerado. Aunque tengo entendido que no hay como estudios tan fuertes en eso. Puede que salga alguno nuevo o algo así, pero no es como tan ampliamente reconocido. En el paciente que tiene nefritis lúpica hay que considerar que se divide en 5 tipos. Los tipo 1 y tipo 2 son aquellos que tienen un síndrome de proteinuria que todavía no llegan a ser ni nefrítico ni nefrótico. Los tipo 3 y 4 son síndrome nefrítico. El tipo 4 en general ya empieza a ser un poco impuro. Y el tipo 5 es un nefrótico. Hay un tipo 6 que es cuando ya está en etapa terminal. Importante de eso es que el tipo 1 se maneja solamente con medidas antiproteinúricas, el tipo 5 se maneja con medidas antiproteinúricas y se puede manejar con un poco de inmunosupresión, pero es inmunosupresión generalmente oral, no tan fuerte, eh, y incluso está un poco en debate esa inmunosupresión. Algunos plantean que no es necesaria. Y en el tipo 3 y 4, que es la glomerulonefritis, estos pacientes se manejan con inmunosupresión intravenosa, con ciclos de inducción, y esos son los que pueden priorizar hacia enfermedad renal terminal. Así que estos son los que generalmente se hospitalizan para manejo de inducción como una rápidamente progresiva, por ejemplo. Eh, y eso sería lupus. Ahora, los otros temas son mucho más cortos. En cuanto a esclerosis sistémica, esta es una enfermedad que tiene una carga genética que es importante. De hecho, se ha visto que los pacientes de raza negra tienen una prevalencia, o sea, una agresividad mucho más alta a esta enfermedad. Hay factores ambientales también que se pueden ver asociados. En general son factores asociados a elementos ocupacionales. Y hay elementos inmunológicos también asociados. Sin embargo, esa parte la vamos a ver en lo que sería la parte de fisiopatología, en donde hay que considerar que hay 3 elementos esenciales. Uno que es el daño vascular, otro que es una alteración inflamatoria y otro que sería una alteración del colágeno. El daño vascular se refiere a que los pacientes tienen una mayor activación endotelial
y en general se genera una proliferación de la capa endotelial, lo cual hace que el vaso sanguíneo empiece a tener una disminución del lumen progresivo, lo cual eventualmente puede generar zonas de isquemia. Importante, vascular va a generar eventualmente zonas de isquemia. En cuanto a la parte de la actividad inmunológica, hay una actividad inmunológica importante, sin embargo, en general está mediada por TGLPR2, lo cual generan una ruta que va a llevar hacia la generación de factor de crecimiento transformante beta, y esto en general genera respuestas que no son tan inflamatorias, no tienen una inflamación tan alta como otras enfermedades, y en general activan rutas de fibroblastos. Adicionalmente también tenemos activación de linfocitos B y esto va a dar algún elemento inmunológico que podría ir a buscar como elemento diagnóstico, aunque no tienen un rol tan importante en la patogenia. Y en cuanto a lo que sería el colágeno, los pacientes tienen una activación de fibroblastos, por lo que ya mencioné anteriormente, lo cual produce mucho colágeno y esto eventualmente puede dar acumulación de esto en diferentes partes, generando finalmente lo que sería las manifestaciones sistémicas de la enfermedad. Entonces acá tenemos que por diversos elementos, tenemos una activación inmunológica. Esta activación inmunológica libera estos factores que pueden generar una activación de fibroblastos y los fibroblastos van a empezar a generar un aumento de la matriz. Esto va a generar la manifestación a nivel de los órganos y por otro lado a nivel de los vasos sanguíneos a generar esta disminución del lumen y por lo tanto aumento o sea, genera territorios isquémicos y otros territorios van a generar aumento de la presión por aumento de la resistencia, generando elementos como la hipertensión pulmonar o la esclerodermia tipo renal. Si la clasificamos, tenemos varios, algunas que son sistémicas, localizadas, inducidas y otras. Las que generalmente son más reconocidas son la sistémica y la localizada. Localizadas generalmente son lesiones cutáneas. Y la sistémica tiene elementos cutáneos y elementos sistémicos. Y lo importante es que dentro de la sistémica, las primeras dos son las más importantes, que son la difusa y la limitada. Y lo que más va a abarcar de esto son las rodillas y los codos. La regla es que si está distal a la rodilla y los codos, sería una limitada. En cambio, si está proximal a rodillas y codos o afecta cara, entonces se consideraría una de tipo difusa. Perdón, proximal a rodillas y codos y afecta tronco. Perdón. Y en general, los pacientes que tienen una difusa tienen más afección visceral, pulmón, riñón, corazón. Y los que tienen una afección limitada tienen lo que sería el síndrome de CREST, que es un acrónimo como para poder recordar un poquito lo que son las alteraciones, que son principalmente tipo cutáneas, pero que también pueden dar alteraciones de la motilidad, pero son principalmente a nivel digestivas. Entonces, la cutánea limitada suele dar un poco más de lesiones digestivas con cutáneas. En cambio, la difusa suele dar un poco más de afección visceral, que sería riñón, pulmón, corazón. Antiguamente se decía que la cutánea de tipo limitada daba lesión de tipo hipertensión pulmonar y la difusa daba fibrosis pulmonar. Sin embargo, actualmente se ha dado cuenta que eso se puede intercambiar, que realmente no es único para una de las dos enfermedades y que los anticuerpos también se pueden intercambiar. Realmente manda más la clínica de la afección cutánea más que otras cosas, pero algunos pueden tener anticuerpo antitopoisomerasa, que es la anti-SL70 en una limitada y viceversa, si bien son más específicas de la otra. Y el anticuerpo es lo que puede marcar un poquito más el riesgo que tienes. Un paciente con un anti-SCL70 va a tener más riesgo de fibrosis que un paciente que no lo tiene. Acá tenemos nuevamente una comparación de los dos. Acá tenemos la parte limitada y la parte difusa. La difusa, ya les dije que codos y rodillas son lo que marcan, va a ser proximal a eso con tronco, y la limitada va a ser distal a eso con cara. El fenómeno de Raynaud se va a presentar en ambos. Sin embargo, en general en la limitada es un fenómeno que es muy precoz y siempre va a estar presente. En la difusa casi siempre está presente. En cuanto a lo que sería el curso, la limitada es más lento, la otra es más rápida y las afecciones son las que ya habíamos hablado previamente. Eh, una cosa importante que se ocupa en ambos es la capilaroscopía, que no está siempre presente, pero se basa en mirar con un elemento de alto aumento, como una lupa por así decirlo,
la zona unguial de los dedos y buscar ahí cómo están los capilares. Y en función al crecimiento de la capa íntima y el grosor del capilar y cómo esté de inflamado, uno podría plantear finalmente algún, como, como otorgar algún punto para el diagnóstico. Y de hecho, eso se van a ocupar como después lo vamos a ver como criterios. Entonces acá tenemos algunas alteraciones, por ejemplo tenemos ahí en esa mano que tiene un fenómeno de Raynaud. En general el fenómeno de Raynaud se da como una forma simétrica de zonas isquémicas, que son realmente como dedo muerto, se ven bastante blancos, no como solamente un poco más claro. Eh, Se puede ver también finalmente como otra expresión úlceras a nivel de los dedos, de la parte más distal, que suelen tener mucha dificultad para sanar, telangiectasias, y se pueden ver calcinosis, que son depósitos de elementos de tipo blanco en la parte distal de los dedos, que a veces se pueden confundir con elementos infecciosos. Sin embargo, no se manejan bien con antibióticos, no tienen otros elementos inflamatorios locales ni nada similar. Adicionalmente, el paciente eh, generalmente va a tener clínica de alteración de la piel con depósitos de colágeno generando esta fibrosis. Y en la parte sistémica tenemos la parte intestinal, que es más típica de la limitada, pulmones, que es más típico de lo que sería la difusa, corazón, que es difusa, problemas musculares, que es más limitada, renal, que es más difusa, y eso básicamente. La hipertensión pulmonar supone que es más limitada, pero ya les dije que la parte pulmonar puede ser de ambas. En el análisis de sangre se busca parámetros inflamatorios como la VHS, la hipergamaglobulinemia. Se hace un screening seriado de lo que sería la hipertensión pulmonar, que se puede hacer con péptido diurético o con ecocardiograma buscando la presión de arteria pulmonar, que finalmente va a ser un factor que va a limitar pronóstico. Por lo tanto, buscarlo de forma dirigida permite instaurar medidas precozmente y eso es lo que ha cambiado la mortalidad de los pacientes. En el estudio inmunológico se busca finalmente en la presencia de ANA, que va a estar presente en gran cantidad de los pacientes, y los otros elementos como el anti-CD70, el anticentrómero, y en general se toman de forma inicial. Uno hace una pesquisa inicial y después ya no los tiene que ocupar para seguimiento. No tiene utilidad como seguimiento del paciente. En cuanto a la parte imageológica, el TAC de tórax se tiene que tomar de entrada y después se puede tomar un TAC de tórax cada cierto tiempo según el riesgo. Si tienes un paciente con anti-CL70 positivo, cada un año, y si no, realmente no está bien claro, pero probablemente debe ser mucho más lejos. En general, incluso recomiendan no ocuparlo, sino que ocupar pruebas de tipo funcionales, como una espirometría, y con la espirometría valorar si hay patrón restrictivo, ahí recién tomar el TAC de tórax. Eh, las formas de hacer diagnóstico, según los criterios del 2013, son finalmente en función de elementos clínicos, si se dan cuenta. La parte inmunológica acá pesa muy poco, tiene solamente 3 puntos y el puntaje son 9. Y con la parte clínica incluso nosotros podríamos hacer el diagnóstico ya sin ningún problema. De hecho, hay algunos parámetros que son tan importantes que son suficientes, como por ejemplo el endurecimiento de la piel en la zona proximal a las articulaciones metacarpofalángicas, se considera que es tan específico que no requiere nada más para el diagnóstico. En cuanto al resto de la piel, se ve los dedos en salchichas como elemento principal. Y en cuanto a los dedos, las úlceras, otras cosas, de las dentadas, entre otras cosas. Entonces ahí vas sumando los puntos y en función de esto vas haciendo el diagnóstico. Una cosa importante es que se dan cuenta, la mayoría de las cosas son elementos de la infección de la piel, más que otra cosa. Si se dan cuenta, la hipertensión pulmonar suma solamente 2 puntos y no encontramos nada de lo que sería afección cardíaca o afección de otro tipo. Entonces realmente lo más importante acá sería el correcto estado físico del paciente para poder pesquisar estos puntos y poder hacer el diagnóstico precoz. Y luego va a ser la búsqueda de los elementos sistémicos una estratificación del riesgo, más que un elemento de diagnóstico. En cuanto al tratamiento, una cosa importante, los corticoides precipitan la esclerodermia renal y los pacientes se mueren de esclerodermia renal. Por lo tanto, no hay que ocupar corticoides a menos que sea indispensable. ¿Hay actividad de enfermedad inflamatoria? Sí, hay un poco, pero en general no es tanta, como hemos dicho. No es un fenotipo de Helper 1, es un fenotipo de Helper 2. Y nunca se debe ocupar más de 15 miligramos por día de corticoides. Esto es en base a prednisona. ¿Se pueden ocupar elementos de tipo inmunosupresores? Sí, se pueden ocupar. Lo que más se ocupa es el metotrexato, aunque cada vez cobra más fuerza el micofenolato. Y una cosa relevante es que ninguna de estas medidas mejora la clínica cutánea.
solamente va a mejorar el resto de los elementos en la progresión de enfermedades pulmonares, vasculares, entre otras, pero nunca la clínica cutánea. Por lo tanto, los pacientes generalmente son malos pacientes, porque no tienen tanta herencia debido a que no ven respuesta. O sea, el paciente va y se siente igual, o sea, a él lo que le molesta es la piel. No le molesta el riesgo de enfermedad intersticial difusa a largo plazo, le interesa que le molesta la piel ahora, que no puede, no puede abrir bien la boca, entre otras cosas, que tiene lesiones a nivel cutánea, etc. Así que es bastante complicado manejar. Los target van a ser la parte de la piel, que la verdad es que no se puede hacer mucho, la parte de la parte vascular, en donde lo que se ocupa principalmente es el nifedipino, se ocupa principalmente el retard para manejar la isquemia, aunque tiene más, finalmente tiene una mejor evidencia el ocuparlo en conjunto con medidas físicas como lo que sería el uso de guantes, que tienen que ser buenos guantes, no un guante que no proteja el frío, lo importante es que no tengas el fenómeno vasoconstrictor del frío. Y si no tienes respuesta con ifipino, puedes también ocupar sildenafil y ya en otros casos más específicos, la natopros, que eso va a ser como en crisis más que nada. En cuanto a lo que sería el tracto digestivo, estos pacientes tienen generalmente reflujo, una disminución de la motilidad esofágica y lo importante es que esos pacientes, por el reflujo, progresan a enfermedad intersticial pulmonar. Por lo tanto, el manejo del reflujo mejora el pronóstico del paciente porque evitas la EPIT, así que hay que tratarla agresivamente. En cuanto a la patología articular, en general se ocupa metatrexato, analgesia, se consideran los corticoides, pero siempre tratando de evitarlos. La enfermedad pulmonar se trata agresivamente con inmunosupresores, ciclofosfamida o miclofenolato. La ciclofosfamida es lo que se ocupaba siempre, el miclofenolato está recién ganando un poco más de territorio. Y en cuanto a la esclerodermia renal, que es lo que por lo que se morían los pacientes, el mejor manejo son los IECA, que vasodilatan la arteriola aferente, por lo tanto permite o sea, perdón, vasodilatan la arteriola eferente, por lo tanto disminuyen la presión a nivel del glomérulo. En general lo que se hace es hacer un control adecuado de la presión arterial, porque estos pacientes que tienen esta crisis renal generan crisis hipertensiva y generan microangiopatía. El uso IECA es lo que sí o sí cambia el pronóstico del paciente. Eh, en general se hace una clasificación de riesgo según el grado de hipertensión que tienen, se ocupa el IECA y se valora la respuesta. Si es que el paciente luego de ocupar el IECA vemos que tiene una respuesta en donde hay un deterioro de la función renal, lo más probable es que voy a ocupar alguna terapia de tipo de reemplazo renal, como lo que sería la diálisis. En caso de que el paciente no mejore, probablemente el paciente va a quedar candidato a diálisis crónica o a un trasplante ya. Si es que el paciente mejora, entonces mantener el corticoide y hacer seguimiento hasta que eventualmente se puede ir retirando. Perdón, no el corticoides no, el IECA. El IECA es lo más importante acá. En lo que es Sjögren, esta es una enfermedad en la cual hay un inicio a nivel de lo que serían las glándulas del epitelio salival probablemente, en donde se cree que un virus genera una respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica genera una activación de el aparato inmunológico del paciente mediante interferón. Se plantea que el interferón es el elemento esencial de la patogenia acá. El interferón, una vez que se activa, modula unas respuestas en donde se genera una mayor activación de la célula dendrítica y la célula dendrítica va a liberar mediadores que van a activar a la célula B aumentando su supervivencia. Esto va a ser importante porque los pacientes van a tener una activación de la célula B y por otro lado van a tener una activación de la célula T, o sea, de los linfocitos. Y estos elementos van a generar finalmente activación mediante citoquinas, las cuales van a llevar a lo que sería la generación de elementos dañinos para el tejido. Se puede generar infiltración de estos elementos hacia el tejido o se puede generar un daño solamente por citoquinas. Por ejemplo, en este caso tenemos que acá se activa un TGL-1 que libera interferón gamma e interleuquina 17, que esto genera daño directamente. Sin embargo, también puede existir una activación, o sea, una infiltración de elementos dentro del tejido. Adicionalmente, se puede generar que el daño de una apoptosis de las células y esta apoptosis al ser masiva podría ser lo que permita finalmente
el reconocimiento de ciertos elementos generando los anticuerpos antinucleares. O sea, también podemos encontrar anticuerpos antinucleares en esta enfermedad y vamos a encontrar también que la lesión finalmente del tejido genera disfunción de este, por lo tanto genera disfunción glandular y al generar disfunción glandular tenemos una tendencia a una clínica de disminución de la secreción. Eso va a generar generalmente boca seca u otro elemento según sea el comprometido, que generalmente es boca, ojos y mucosa genital. Entonces los pacientes en general son mujeres, eso es lo más clásico. ¿Por qué son mujeres? No, no está al 100% claro, probablemente comparten alguna relación con lupus, no está tan claro al 100%. La incidencia acá es más en pacientes más añosos, 50 años, y en general la mayoría tienen ojo seca, boca seca y ojo seco. Y a esto se asocia generalmente a artritis, eso es como lo clásico, está en el 80% de los pacientes. Los pacientes en cuanto a lo que sería la parte de la boca, una cosa importante que al menos yo ocupo es preguntarle si pueden comer galletas. En general, un paciente que tiene xerostomía no puede comer galletas sin ocupar algún líquido adicional. Eh, lo otro importante es ver si tiene caries. Y en general, las caries que se forman son en el cuello de los dientes. Es una cosa bastante característica de lo que sería el Sjögren, más que en otras enfermedades. Podemos encontrar aumento de las glándulas, ya dije que se infiltraban linfocitos, y otras que son disfuncionales. Son las dos cosas que van a ocurrir en el nivel de las glándulas. En la parte de los ojos vamos a tener una disminución de la secreción de lágrimas, lo cual va a causar ojo seco que se va a manifestar como arenilla. Adicionalmente, el paciente puede evolucionar con una lesión del ojo por estos ojos secos, que va a ser una queratitis. Eh, que eso finalmente se puede complicar, infectar y va a ser un factor bastante importante dentro de lo que sería la progresión de la enfermedad de los pacientes. O sea, pueden tener peor pronóstico más que nada por esta complicación oftalmológica más que por las otras cosas. En cuanto a otras glándulas, puede tener un compromiso a nivel de la mucosa vaginal, generando alteración a nivel del coito. También tener alteración a nivel de otras glándulas de tipo endocrinas, como el páncreas, entre otras cosas. Y a veces se puede confundir con otros síndromes. Hay un síndrome que se llama de IgG4, que tiene también afección poliglandular, que puede ser muy similar a este síndrome de Sjögren, que no vale la pena en este momento como discutirlo tanto. Solamente hay que considerar que la afección poliglandular puede tener otros diferenciales. En cuanto a elementos extraganglionares, se considera que estos elementos pueden estar presentes en gran porcentaje de los pacientes. Sin embargo, acá queda la duda, porque se habla de un Sjögren primario y un Sjögren secundario. Primario cuando es el Sjögren solo y secundario cuando está como asociado a un lupus. Se dice que es un Sjögren secundario al lupus. Sin embargo, probablemente puede ser que coexistan enfermedades. O sea, esto no está tan validado, pero puede ser que realmente tengas un lupus y un Sjögren. Y que finalmente el paciente tenga más complicaciones derivadas del Sjögren más que del lupus. Entonces, finalmente, no está tan claro si es primario o secundario, pero esa es la clasificación como habitual, que dice primario si solamente es un Sjögren o secundario si está asociado a otra enfermedad inmunológica que pueda manifestarse similares. En cuanto a los elementos que pueden presentar los pacientes, hay que tener cuidado en la vigilancia de enfermedades derivadas de los linfocitos, sobre todo linfomas. Y otra enfermedad que también es un linfoma, pero generalmente uno no lo considera, que es la macroglobulinemia de Waldenström, que es un linfoma pero productor de gamma globulinas. Eh, Esto es importante porque a veces estos pacientes tienen hipergamaglobulinemia, pero si es que es por el Sjögren solamente va a ser de tipo policlonal, en cambio si es por una neoplasia va a ser de tipo monoclonal, y ahí vamos a hacer la diferencia. Frecuentemente estos pacientes generan EPIT. Fibrosis es bastante frecuente en estos pacientes. Sangrado casi nunca. Y en cuanto al riñón, generan también fibrosis. O sea, más que fibrosis, generan lesión a nivel de la parte intersticial, nefritis. Pero que puede evolucionar a fibrosis. Pero es infrecuente que generen glomerulonefritis, así que es raro una glomerulonefritis por Sjögren. En cuanto al diagnóstico, la hipergamaglobulinemia es muy frecuente, pero es poligonal. El hemograma presenta un poco de anemia y leucopenia. Y tienen ANA positivo casi siempre. Y tienen factor reumatoide positivo muchas veces. Es muy frecuente que tengan ANA y factor reumatoide positivo. Y elementos que podemos encontrar en ellos son el anti-RO y el anti-LA, que generalmente uno dice, esto es típico de Sjögren, pero en verdad no es tan así. A veces no lo encontramos, igual podemos hacer el diagnóstico de Sjögren. En cuanto a la metodología, la presencia de aumento de las glándulas son un factor importante.
Sin embargo, más que el tamaño, lo que nos importa va a ser la histología. Así que generalmente lo que más nos sirve acá es la biopsia de la glándula. Y en cuanto a la función de la glándula, se pueden ocupar diferentes test. El de Streamer sería como para poder valorar la lágrima. Sin embargo, lo importante es que cuando mandemos al paciente al oftalmólogo para hacer este test, lo que nos importa más que decirnos si está el test positivo o negativo, que sí es importante para validar objetivamente la seroftalmia, es ver si tiene complicaciones, o sea, si tiene lesión corneal. Hay otros test para la función salivar, entre otras cosas. El diagnóstico se hace en función de los criterios de la Sociedad Europea. En 2016 se pusieron estos, en donde se dan cuenta lo que cobra mayor importancia son lo que sería la biopsia y la parte inmunológica. Sin embargo, lo que suele ser más útil es la parte de la biopsia para hacer el diagnóstico, aunque al ser un poco más complejo de hacer desde el punto de vista del que está atendiendo un paciente en el policlínico, suele no ocuparse. Entonces nos basamos en otro elemento. Pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos la posibilidad, lo mejor sería hacer biopsia. Es lo que va a dar con más probabilidad la respuesta. El antirroña antilar vieron que solamente estaba positivo en un 50%, así que no es tanto. En cuanto a lo que sería otros elementos, se va a pesquisar la ausencia de saliva y de lágrimas, o sea, buscamos ojos secos, boca seca, que son 2 puntos. Acá, bueno, están objetivados, pero en teoría nosotros lo podemos hacer como con la clínica. Y en la búsqueda de lesiones a nivel de la tinción ocular, también podrían ser relevantes desde el punto de vista diagnóstico. Si tienes ojo seco y además tienes lesiones derivadas del ojo seco, entonces yo le voy a dar más puntaje a eso. Entonces un paciente que tenga la clínica con el anticuerpo positivo ya tiene el diagnóstico, generalmente es lo que se suele hacer. Pero si te sale negativo, en general ahí vas a ir a la biopsia para confirmar. Eso es como el algoritmo básico. En cuanto al tratamiento, lo más importante es el tratamiento de la seroftalmia, que va a ser lo que va a dar más complicaciones. Y el manejo son lágrimas, no es otro, lágrimas artificiales. La ciclosporina en gotas puede servir, sí, pero en verdad no es el mejor manejo. El mejor manejo es las lágrimas. Eh, Finalmente, eso y la educación del paciente es lo que cambia más pronóstico. La parte de la cestomía, hay saliva artificial, se ocupa más que nada chicles sin azúcar como alternativa más que la saliva artificial. Y lo otro que se preocupa es la pilocarpina, que se puede ir titulando, que finalmente puede aumentar un poco la secreción de saliva. En cuanto a eso a nivel del sistema colinérgico. En cuanto a la actividad inflamatoria, se ha visto que tiene cierta evidencia la hidroxicloroquina. Antiguamente se ocupaba de regla como casi todos, pero actualmente está perdiendo un poco de fuerza. Se dice que los que tienen clínica articular probablemente se beneficien un poco más. La verdad es que no está tan claro si es que dejarla todo o no dejarla todo. La mayoría realmente le deja hidroxicloroquina, en la mayoría de los casos, pero no está al 100% validado. Y los glucocorticoides solamente cuando tienen otra afección, por ejemplo, patología a nivel pulmonar y otras cosas, pero son otro manejo. En general, el manejo que se hace por médico general probablemente va a ser las lágrimas artificiales, ver que no tengan lesiones en los ojos, chicles sin azúcar probablemente, pilocarpina si se puede, y valorar la hidroxicloroquina, si tiene clínica articular, probablemente con más confianza la vamos a dejar. Si lo dejan, nadie te va a poder decir por qué lo dejaste, pero si dejan hidroxicloroquina, hay que plantear que las complicaciones de la hidroxicloroquina, tanto en el lupus como en esta enfermedad, es que da patología a nivel de la retina. Así que hay que hacer primero un fondo de ojo para ver que no tenga ningún problema a nivel de retina. Y luego del fondo de ojo, uno puede dejar la hidroxicloroquina con control de fondo de ojo cada 3 años generalmente, pero eso puede cambiar un poco en las normas. Pero en general se tiene que hacer un control de fondo de ojo periódico. Y con eso termino.